Vamos dar abertura ao 23º Seminário Internacional sobre Sociedade Informacional e Propriedade Intelectual. O Seminário Internacional é pensado sobre propriedade intelectual na sociedade informacional, é uma atividade do GEDAI em parceria com a Universidade de Valência, que temos aqui, o nosso querido representante, o professor Guilherme Palau, e temos a satisfação de sempre ter temas vinculados a essas novas tecnologias, né? Hoje, nós teremos a exposição do professor Guilherme Palau Moreno, que irá falar sobre hacia la digitalización de cooperación judicial europea en materia civil. E também temos o prazer de termos pela primeira vez o professor Leander Samuel Stauffer, da Universidade de Louvain. Willkommen a Curitiba. Que irá falar sobre Synthetic Dates, Non-Personal Date, na regulação da União Europeia. Vamos ter como moderador aqui o professor Luiz Gonzaga, que é também um grande parceiro do CODAIP, e também a minha pessoa. Sem maiores delongas por conta do atraso, eu passo a palavra ao professor Guilherme. Pode falar assim? ¿Sí? ¿Quieres hacer la presentación? No, no es necesario. Pero puede que le pongas sí. Sí. Bien, ¿hablo a la mesa o hablo a la cámara? Puede hablar por la mesa. Sí, bueno, vale. ¿Me escuchan bien? Vale. Bien. Están pidiendo para emitirla. ¿Qué tal? Oyo para la mesa. Okay. Vale. Perfecto. Bien, pues buen día a todos y todas. Para mí vamos fazer aqui. Sí, aquí, vale. Agradezco moito o convite para participar neste seminario internacional. Para mí é un grande placer, son moitas veces que participo neste seminario. Y el objetivo de los seminarios internacionales, a mi opinión, no es tanto hacer una palestra al uso, como suscitar un tema de pesquisa que de vinculación con las nuevas tecnologías, propiedad intelectual, y también suscitar, provocar una discusión o preguntas que pudieran para los pesquisadores y jóvenes pesquisadores que participan en los programas de posgraduación a la Universidad Federal de Paraná. Para mí, agradezco moito, como no, ao profesor Marcos Vasovic, tamén a posgraduación de la Universidade, a Facultade de Direito, e comenzaré máis falaré en español, si non ten problema. Bien, la temática es una temática que me ocupa durante... Explico el contexto, porque así entienden ustedes por qué se selecciona un tema de investigación y por qué he elegido este y cuáles son las cuestiones que nos están planteando. Bien, desde hace unos años estamos muy preocupados, como igual que en Brasil y en otras partes del planeta, de todo el proceso de digitalización de la sociedad. Y ese proceso de digitalización pues está comportando, tiene muchas facetas y afecta a muchos niveles que tienen una dimensión también no solo social y económica, sino también regulatoria. En concreto, el tema que nos preocupa es, en este caso, la digitalización de todos los procesos administrativos que afectan a la administración pública y, en concreto, la administración de justicia. Por lo tanto, hay que ver esta materia vinculado no solo a los temas puramente procesales, sino a todo el proceso de digitalización de las instituciones públicas y cómo afecta en concreto a la administración de justicia, y aquí en situaciones transfronterizas, porque estamos pensando en que la Unión Europea construye un mercado único digital, y en ese mercado único digital, lógicamente, tiene mucha importancia las repercusiones entre Estados miembros de la Unión Europea. Bien, lo primero que nos preocupa es contextualizar
no solo, como les he dicho, sino dentro de la perspectiva del derecho internacional privado y sobre todo dentro de lo que es la política de la cooperación judicial internacional europea. La política de cooperación judicial europea es una política muy potente, basada en el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que persigue muchos objetivos, entre ellos favorecer una cooperación, un auxilio entre autoridades judiciales de Estados miembros distintos. Este auxilio se lleva primero en el ámbito civil, pero también se ha trasladado posteriormente también en el ámbito penal. Voy a hablar básicamente del civil, ¿de acuerdo? La cooperación tiene una posición clave dentro del sistema de derecho internacional privado y dentro del sistema de cooperación. Y la cooperación judicial ha tenido una evolución durante las últimas décadas muy llamativas. Desde los primeros convenios o tratados de los años 60, 70 hasta la actualidad, ha habido un proceso de cambio para flexibilizar, para agilizar y para reducir los costes sin privar de las garantías jurisdiccionales necesarias. Y en ese sentido, hemos visto cómo estamos pasando de sistemas administrativos de colaboración basados en autoridades centrales a una cooperación judicial directa en que las autoridades judiciales colaboran sin pasar por autoridades centrales. Hemos visto cómo de sistemas centralizados en autoridad central pasamos a sistemas descentralizados de cooperación, por lo tanto, cooperación judicial, cooperación descentralizada, y hemos pasado de una cooperación analógica a una digital. Por lo tanto, estamos viendo cómo ha habido un cambio importante en los últimos años, si tomamos en consideración pues, los últimos 50-60 años, desde que tanto en la OEA como en la Unión Europea, como en la Conferencia de La Haya, se elaboraron los primeros convenios en esta materia. La cooperación tiene un papel importantísimo, porque en él reside gran parte de la tutela judicial de los derechos. Hay que tener en consideración que si no hay una auténtica cooperación, el acceso a la justicia se ve limitado, no se notifica, por ejemplo, no se comunican los actos procesales a personas que se encuentran fuera, no pueden solicitar justicia gratuita, no pueden obtener todas las ventajas y los beneficios del sistema de justicia, y también afecta al reconocimiento y ejecución. Si no hay una colaboración, la decisión luego no es ejecutada porque no ha habido un cumplimiento de la tutela judicial efectiva. Por tanto, la cooperación tiene un papel clave en el sistema de cooperación y entonces vamos cómo ese sistema tenemos que ver cómo cumplir con ese objetivo en el nuevo contexto digital. Bien, y todo ello para cumplir con los objetivos claros, porque digamos, los reglamentos europeos, el Tratado de Funcionamiento y la Carta Europea de Derechos Humanos persiguen objetivos de seguridad jurídica, previsibilidad, facilitar el acceso a los tribunales, la tutela judicial efectiva, la buena administración de justicia y la eficacia en los procedimientos. Todo esto hay que combinarlo. Hay algunos elementos que son de carácter económico y técnicos y otros que son de derechos fundamentales y hemos de poder combinarlos. ¿Cuál es el contexto normativo en el que la Unión Europea interviene? Bueno, como saben ustedes, hay un contexto internacional muy activo desde los años 60-70. En la Conferencia de La Haya tiene 3 convenios importantes en esta materia, del 54, del 65 y del 70. La OEA, la CIDIP, tiene 2 convenios, tiene un convenio importantísimo en el año 75. En el 2023 unas reglas se elaboraron desde la OEA, desde la CIDIP, unas reglas que no es soft law, para intentar facilitar la cooperación, incorporando incluso los elementos digitales, pero no es hard law, es soft law. Y luego también me gusta destacar siempre cómo también funcionan las cumbres iberoamericanas. ¿Ustedes conocen las cumbres iberoamericanas? ¿Las conocen? ¿Sí, no? Vale, pues deberían conocerlas. Porque desde el año 1992, todos los años, se reúnen los jefes de gobierno y de Estado, así como los ministros por materias de los estados iberoamericanos. Es decir, todo lo que es la América Hispana, Portugal y Brasil. Por lo tanto, a ustedes les interesa también lo que pasa ahí. Desde el año 92 se reúnen estas cumbres y tienen además varias líneas de trabajo. Hay una comisión de cooperación judicial que une a todos los ministros de justicia. Hay también reunión de los fiscales. Hay una red judicial iberoamericana donde colaboran todos los jueces, todos lógicamente en los 2 idiomas, portugués y español, y tienen además diferentes organismos que facilitan. Pero no solo organismos, tienen convenios. Hay un tratado del 2004 y el tratado 2019 de Medellín. Son 2 tratados que facilitan la cooperación. Al margen, es decir, son sistemas que no eliminan el sistema de la OEA
no eliminan el sistema Haya, sino que facilitan otros mecanismos, incluso electrónicos. Se ha generado una plataforma iberoamericana. La sede de las cumbres iberoamericanas se encuentra en Madrid, pero la presidenta última era costarricense, ¿de acuerdo? Y desde ahí se establecen un montón de medidas tecnológicas de colaboración entre autoridades judiciales, y no solo judiciales, fiscales y otro tipo de autoridades, notariales, registros. Hay una cooperación intensísima en el ámbito iberoamericano que es bueno explorar, porque siempre hablamos de la Conferencia de La Haya, pero desde el año 70 no hizo nuevo nada la Conferencia de La Haya. Pero, sin embargo, desde nuestra perspectiva, yo creo que siempre tenemos que sacar valor lo que hacemos nosotros al mundo. Yo veo pocos artículos escritos, he visto muy pocos. Vi uno de Mercedes Albornoz, de México, vi algunos, he visto 2 o 3 artículos también ¿cómo se llama?, de Inés López, de Brasilia. He visto algunos artículos, pero no se ha puesto en valor suficientemente la potencialidad de este tipo de cumbres dentro de países hermanos, que además compartimos 2 lenguas muy parecidas y se facilita mucho la colaboración. Pero bueno, junto a toda la acción normativa convencional, ha habido una irrupción del soft law en esta materia. Como les decía, la OEA creó una especie de manual en el seno de la CIDIC, la Conferencia Iberoamericana de Derecho Interamericana, pero también la UNIDROIT hizo sus principios, como la European Law Institute también, la OCDE también ha hecho un framework de good practices, el Consejo de Europa, CEPEG en concreto, que es un organismo dentro del Consejo de Europa. Recuerden que el Consejo de Europa no es la Unión Europea, son 2 organismos distintos, ¿de acuerdo? La Unión Europea somos los 27 Estados miembros actuales. Cuando se fue el Reino Unido, el Consejo de Europa, hay muchos más estados y digamos, tiene otro ámbito de funcionamiento, pero en justicia funciona muy bien, tiene una comisión, CEPEG, que funciona estupendamente, y lógicamente los principios transjus de la SADIP son principios también de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, la SADIP, que crean también los principios sobre cooperación judicial e incorporan los elementos digitales. Por lo tanto, hay un interés evidente a los 2 lados del Atlántico, un interés más que evidente en esta materia. Vamos al contexto europeo. Es decir, el legislador europeo, lógicamente, tiene en cuenta no solo los intereses, sino también el contexto internacional. Le interesa saber qué es lo que pasa en otras regiones del planeta. Y esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos la creación de una Europa digital y el mercado único digital. Son una iniciativa que lo que busca es, sobre todo, potenciar a partir de la crisis del COVID, en la que se vio la necesidad de favorecer, ¿no?, toda la digitalización de la administración pública. Y entre ellos, como no, la de justicia también. Por lo tanto, lo que pretende es buscar una eficiencia del sistema, también se vincula a los objetivos de desarrollo sostenible, la sostenibilidad del sistema, por tanto, tiene todo este tipo de componentes, ¿no? Eficiencia, sostenibilidad, pero siempre contrapesado con el respeto de los derechos fundamentales en el proceso, que es esencial. ¿Qué es lo que busca lo que llamamos nosotros la justicia electrónica o la e-justice? ¿Qué es lo que busca la justicia electrónica dentro de la Unión Europea? Primero, es algo estratégico para la Unión Europea. Lo que intenta es superar una acción normativa fragmentada. Es decir, si vamos a digitalizar la justicia, vamos a hacerlo de forma armonizada, no que cada Estado tenga su mecanismo de digitalización y, por lo tanto, creemos lo que llamamos cuellos de botella, es decir, el que no hablen los sistemas digitales de los Estados miembros, porque actuamos de forma paralela y fragmentada. Por lo tanto, hay que evitar esa fragmentación por medio de una normativa armonizadora que intente crear una cierta igualdad. Armonización, cuidado, porque tener en cuenta que la cooperación judicial no puede afectar más que a materias internacionales. Es decir, la Unión Europea no tiene competencias en proceso civil interno. No tiene competencias. Solo puede regular temas procesales internacionales, transfronterizos, intraeuropeos. La competencia de procesar es propia de cada Estado. Cómo regula el procedimiento es propio de cada Estado. Igual que cómo se regulan los registros, es propio de cada Estado. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo que sí hacemos es establecer mecanismos de colaboración internacional. Lógicamente, los Estados van a mimetizarlo internamente, porque ya que lo aceptan internacionalmente, lo van a trasladar internamente. De hecho, se produce ese fenómeno de adaptación del sistema interno a partir de la normativa europea, que solo piensa en situaciones internacionales. Y se está produciendo en este sentido. Superar la acción normativa fragmentada, la eficiencia de la justicia,
y la relación con el acceso y la tutela judicial efectiva. El artículo 4 del Tratado de Funcionamiento, el artículo 47 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que incide en este hecho, es un elemento básico. La base legal es el artículo 81. Cada política europea necesita una base legal que permita que la Unión Europea funcione. En nuestro caso, el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento es el que permite a la Unión Europea participar y elaborar normas en este ámbito. En la cooperación judicial es un ámbito muy antiguo de cooperación. ¿De acuerdo? Contamos actualmente con 12 reglamentos de la Unión Europea en el ámbito de competencia judicial, determinación de la ley aplicable, reconocimiento de sentencias y la creación de figuras específicas como el título ejecutivo europeo u otro, o el procedimiento monetario europeo, aparte, lógicamente, de las normas de cooperación. Por tanto, tenemos ya un cuerpo legislativo y lo que se trata es, dentro de ese cuerpo legislativo, que está pensado para un mundo analógico, incorporar de forma transversal y de forma puntual, en 2 vías, lo veremos ahora, medidas de digitalización. Bien. La acción normativa de la Unión Europea, por lo tanto, es una acción normativa a multinivel y teniendo en cuenta todo el acervo, todo lo que tenemos ya consolidado desde el año prácticamente cuando empezó la cooperación judicial en serio, fue realmente después del Tratado de Lisboa, pero con antelación ya había algunos convenios y ahora después se hicieron reglamentos. Y hay que partir en el ámbito de la cooperación judicial de 2 reglamentos importantes del año 2000 y del año 2007. Estos 2 reglamentos son los que fijaron, digamos, los mecanismos básicos de cooperación para la notificación y para la obtención de pruebas. Son los dos temas que cubren. Notificación entre autoridades judiciales y extrajudiciales también. ¿De acuerdo? Y la obtención de pruebas. Todo en materia civil, ¿correcto? Pero empieza la comunicación de la Unión Europea de la digitalización, año 2020. La Unión Europea, cuando empieza a funcionar, primero elabora la Comisión una comunicación. Y esa comunicación marca las líneas de trabajo, ¿de acuerdo? Cuáles van a ser los objetivos y cuáles van a ser, digamos, las líneas rojas. Por aquí vamos a funcionar. Las comunicaciones. Las comunicaciones luego tienen una respuesta, una presentación pública, intervienen los lobistas, interviene la población civil, intervienen los estados y entonces a partir de ahí la Comisión elabora una propuesta de reglamento. La propuesta de reglamento es discutida en el Parlamento, consensuada con el Consejo, en una cosa que se llama el trílogo entre las 3 instituciones y al final se aprueba. ¿De acuerdo? Por tanto, es un proceso en el que la iniciativa la tiene la Comisión, pero finalmente se aprueba por el Parlamento y Consejo. El Consejo representa a los Estados, la Comisión representa a la Unión Europea y, lógicamente, el Parlamento a los ciudadanos europeos. Bien, después de esto, encontramos como la Unión Europea, en el ámbito de la cooperación, dice, vamos a digitalizar el proceso. Y lo que hizo fue, en el año 20, elaborar 2 reglamentos, el 1873 y el 1874, modificando los 2 reglamentos del 20 y del 2000 y el 2007, el de notificaciones y el de obtención de pruebas. Por lo tanto, lo que hace es modificar los 2 reglamentos con un objetivo doble. Siempre que se modifican los reglamentos, el primer objetivo es incorporar toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. ¿De acuerdo? Es decir, desde el año 2000 se aplica el reglamento, ha habido algunas cuestiones que han preocupado, temas lingüísticos o cuestiones de notificación de falta de domicilio u otro tipo de cuestiones, pues todas esas sentencias del Tribunal de Justicia se incorporan en el articulado, siempre. Siempre hay una incorporación, adaptación, actualización, que sea conforme con la jurisprudencia. Y segundo objetivo, en este caso, la digitalización. Por lo tanto, tenemos estos 2 reglamentos que han, de forma puntual, en el ámbito de notificación de pruebas y en el ámbito de notificación y de obtención de pruebas, han adaptado. Pero estos reglamentos, además, necesitan de medidas de carácter técnico y, por tanto, en el año 23 se incorporan elementos técnicos para favorecer la incorporación en los Estados miembros de estos reglamentos. Hay que tener en cuenta una cosa, que estas acciones normativas, que hay más, ahora las mencionaré, tienen un contexto de colaboración muy importante. La red judicial europea, que funciona excelentemente. Todos los jueces de la Unión Europea tienen jueces de enlace dentro de sus estados que favorecen la cooperación, reuniones periódicas, seminarios, congresos. Por ejemplo, tú tienes un juez de Estado, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, pero luego en muchos juzgados tienen a su vez también los jueces de enlace, ¿no? De acuerdo, que tienen un contacto directo con sus colegas de otros países para favorecer, para facilitar la cooperación. El sistema también hay que tener en cuenta el portal europeo de e-Justice, es muy importante.
cualquiera de nosotros podemos obtener mucha información sobre cuál es el funcionamiento de un sistema jurídico de otro Estado miembro a través del sistema e-Justice. Uno entra en el portal y puede ver un montón de información. Cuál es la planta judicial, su estructura, la normativa básica y por materias. Derecho de familia, derecho de sucesiones, derecho de contratos, elementos básicos, ¿de acuerdo? Y cómo funcionan sus autoridades, cómo funcionan los fiscales, los jueces, los notarios, los registradores, porque no todos funcionamos igual. El sistema notarial cambia de un país a otro, el sistema registral pasa de un país a otro. Por lo tanto, tenemos una pequeña ficha país y podemos obtener un montón de información con enlaces en todos los idiomas, por supuesto, en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos elementos de carácter también contextual que colaboran y facilitan la colaboración entre las autoridades europeas. Vale. Por lo tanto, tenemos una serie de objetivos, tenemos unas herramientas normativas y tenemos además unos, digamos, documentos de base. Antes de llegar a una comunicación, tiene que haber informes. Hay planes plurianuales, hay comunicaciones de información. También, basado, por ejemplo, en el Consejo de Europa está el Justice Scoreboard, para que veamos cómo funcionamos todos los Estados miembros, todos los Estados del Consejo de Europa, pero todos los de la Unión Europea estamos allí, por tanto tenemos información, en el que se ha incorporado incluso cuál es el nivel de digitalización de los Estados. Por tanto, podemos ver los Estados cómo van otros en el ámbito de la digitalización de la justicia. Países como, por ejemplo, Holanda es un país líder en este ámbito, pero todos estamos viendo cómo estamos digitalizando, todos haciendo una especie de carrera hacia arriba, tomando medidas de otros países para digitalizar los procesos judiciales. Como os decía, hay herramientas importantes, que son el portal de justicia, el Justice Scoreboard, pero también otros que favorecen la infraestructura. El reglamento sobre identificación electrónica, que ha sido el eIDAS, que ha sido recientemente modificado, ¿de acuerdo? Tenemos un reglamento de identificación electrónica. Para poder funcionar en el sistema digital, vamos a estar todos identificados electrónicamente, digitalmente. El sistema se llama eIDAS, que es un sistema de identificación electrónico para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Ciudadanos, personas físicas, incluso personas jurídicas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también se creó una agencia europea sobre la gestión de los datos de gran magnitud, la EULISA, que se encuentra en Estonia, en Tallinn. Ahí está la agencia europea, donde controla todo el sistema, donde controla el sistema de interoperabilidad, el sistema e-Codex, que es el sistema que se va a utilizar. Todo está en Estonia, en Tallinn, desde allí se controla todo. Estonia es un país absolutamente digitalizado, es espectacular. Se puede hacer casi cualquier cosa a través de Internet, siendo un país pequeñito. Es espectacular. Pues allí está la agencia europea y desde ahí se están tomando decisiones importantes, también de ámbito de seguridad, y podrán ustedes imaginarse, estando tan cerca de la frontera de Rusia, cómo las medidas de seguridad tienen que ser muy importantes, ¿no? Por otra parte, nos encontramos con el reglamento que establece un marco de interoperabilidad entre todos los sistemas digitales de la Unión Europea y, como no, un reglamento sobre la informatización del intercambio electrónico de datos, de datos en el ámbito de la cooperación, que se llama e-Codex, y, como no, todos los reglamentos sobre protección de datos, que han sido poco a poco incorporados, sobre todo datos personales, a la hora de, digamos, lo que es la cooperación judicial. Bien, ¿cuál es el resultado de todo este contexto internacional europeo, los objetivos de la Unión Europea? Bueno, pues como les estaba diciendo, hay resultados puntuales y luego uno general y horizontal, transversal. Los puntuales, les estaba diciendo, los dos reglamentos del año 2020 sobre notificación y obtención de pruebas, por ejemplo. Ese es un resultado principal. Pero muchos reglamentos de la materia de cooperación poco a poco han ido incorporando la digitalización. El reglamento de Bruselas I sobre cooperación y sobre competencia judicial y reconocimiento, y también la creación de una plataforma ODR de resolución de litigios de consumo en línea, que está en proceso de reforma. Pero hay que decir, como hay dos reglamentos, como son el reglamento del 2007 sobre el proceso europeo de escasa cuantía y el del 2006 sobre un proceso monitoreo europeo, estos dos procedimientos especiales muy rápidos, escasa cuantía y monitoreo, se puede hacer digital. Es decir, este reglamento permite, a través de sus anexos, entrar en el portal de e-Justice
y rellenar los formularios electrónicamente. Por lo tanto, se puede hacer todo de forma digital ya para mandar a la autoridad judicial. Por lo tanto, esos reglamentos ya empiezan a incorporar los elementos digitales, poco a poco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos encontramos como, digamos, esta acción puntual ha sido llevada a cabo en varios reglamentos de la Unión Europea. Pero la Unión Europea pensó que no era suficiente, que tenía que tener un instrumento transversal, horizontal, que afectara a todos los instrumentos de cooperación judicial civil, a todos, en materia de contratos, en materia de familia, en materia de alimentos, en materia de secuestro de menores, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos tenía que haber sucesiones también, todos los ámbitos tenía que haber incorporar elementos digitales para favorecer la cooperación. Si hay que hacer una reclamación de alimentos de un país a otro, tenemos que favorecer que sea digital. Si hay una reclamación de una herencia y tenemos que elaborar el título sucesorio europeo, vamos a ver cómo podemos hacerlo digital. Y lo mismo en cualquier tipo de reclamación, reclamaciones de cantidad, por incumplimiento contractual, o reclamaciones de, por ejemplo, devolución de un menor en un supuesto de sustracción ilícita de menores. Por lo tanto, ahí se ve viendo cómo se van incorporando los elementos digitales para favorecer esta justicia internacional electrónica dentro de la Unión Europea. Y ahí aparece el resultado horizontal, que es el reglamento de 2023/2844 y una directiva también del año 2023. Aquí se establece un marco horizontal para toda la Unión Europea, basado también en el Tratado de la Unión Europea, Tratado de Funcionamiento, el artículo 81, busca, como siempre, reducir diferencias, evitar fragmentación normativa, por lo tanto, buscar un sistema armonizado, permitir una transmisión digital de documentos digitales, firmados digitalmente, lógicamente con una identificación digital, reglamento IDAS, y con sistemas interoperables, pero no solo en la transmisión de documentos, sino también videoconferencias, también en una plataforma única, no cada uno utilizando su plataforma, una plataforma única europea, y también, como no, pago de tasas u otros mecanismos de comunicación. Por tanto, se permite que en todo tipo de procedimientos, no solo en notificación, no solo en obtención de pruebas, se pueda utilizar estos mecanismos electrónicos. ¿De acuerdo? Algo que se va a abrir tanto a los particulares como a las empresas. Lógicamente, no solo a las personas físicas, sino también a las jurídicas. Y para ello, además de todo el mecanismo judicial que estoy diciendo, la red judicial europea y toda la planta judicial de los Estados miembros, crear lo que se llaman puntos de acceso electrónico europeos. Es decir, que uno podrá utilizar un mecanismo de plataforma a través de la autoridad judicial, o si no, podrá acudir a los puntos judiciales, a los puntos de acceso electrónico europeos, que estarán establecidos en los Estados miembros para colaborar y para ayudar con preguntas tipo, con cuestiones, con tal información para que los ciudadanos puedan hacerlo. Y aquí aparece entonces el reglamento del 2023. Es un reglamento que lo que busca es facilitar esta comunicación entre estados competentes mediante un sistema informático descentralizado. Es decir, habrá un sistema basado en el e-Codex que sea interoperable, de tal forma que habrá un sistema electrónico de cooperación digital interno y luego el sistema interoperable entre los estados. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que este sistema interno tiene que saber dialogar con el sistema europeo. Los estados se encargan de su sistema interno, la Unión Europea se encarga de la fase internacional. Paga en la plataforma, paga el programa de comunicación, paga todo esto y puede ayudar a los estados miembros también a modernizar sus sistemas de justicia. Pero principalmente es un sistema que funciona, cada uno paga lo suyo, podríamos decir, ¿no? En el que además la Unión Europea se preocupa también por la formación. Es decir, no solo tenemos que crear el sistema, hemos de formar los jueces. Y aquí intervienen los estados, interviene también la autoridad europea. La autoridad europea se encarga de la red judicial, los estados miembros, de los jueces propios, de formarlos para funcionar en ese sistema. Y no solo jueces, abogados también, lógicamente. Los abogados tienen que saber funcionar en el sistema de cooperación judicial porque pueden hacerlo a través de las autoridades. La comunicación de personas físicas y jurídicas, que puede ser, como les digo, a través de una cooperación digital judicial, los puntos de acceso europeos, o, en último extremo, el correo electrónico. Último extremo. Tengan en cuenta que el sistema de cooperación europeo va a pasar de ser un sistema multiforma a un sistema de digital por defecto. Es decir, actualmente los reglamentos anteriores se permitía cualquier tipo de cooperación. Por lo tanto, las autoridades podrían comunicarse directamente por correo, por fax, por correo electrónico, por llamadas, por todo. ¿De acuerdo? Por mecanismos consulares, autoridad central. O sea, todos los sistemas eran iguales.
podrían utilizarse. A partir de ahora no. A partir de la entrada en funcionamiento del reglamento, el sistema debe ser digital. Digital, por defecto. Y solo si no funciona y está justificado, acudiremos a otros sistemas de cooperación. Pero no son igualmente, no, la jerarquía ha cambiado. No están en pie de igualdad. Ahora hay una jerarquía. Primero el sistema digital. Y el sistema digital es a través de la plataforma. Y, en su caso, correo electrónico. En su caso. Pero siempre muy controlado, teniendo en cuenta que la primera actuación no sea por correo electrónico, que se garantice que realmente ha habido notificación, ha habido un contacto con el ciudadano, porque si no, lógicamente, hay denegación de justicia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cambia esta jerarquía. Esto es importante. O sea, se pasa a, primero, el sistema digital. Audiencias y videoconferencia a través de plataformas, no cada uno con su sistema, igual que el uso de las tecnologías interoperables, con incorporación de servicios de confianza y luego también, lógicamente, dando valor a los documentos electrónicos. Es decir, lógicamente es un sistema de neutralidad tecnológica en el que, digamos, hay igualdad de documentos electrónicos como los documentos digitales, teniendo en cuenta que tenemos un reglamento sobre documentos electrónicos públicos. Tenemos un reglamento del año 2016 que regula la validez de los documentos públicos, ¿de acuerdo?, en algunas materias que afectan también al sistema procesal civil. Por tanto, tenemos ya, se me ha olvidado decirlo, como otro de las herramientas o otro de los instrumentos de sistema. Y por tanto, ese es el objetivo, ¿no? El objetivo que persigue el reglamento 2023, que todavía no está en plena aplicación, porque necesitábamos crear el nuevo reglamento de IDAS, de identidad, el nuevo iCódex y la herramienta informática que se está elaborando. Necesitábamos, es decir, todo ese tipo de herramientas electrónicas digitales para la incorporación plena. Y, lógicamente, tendrá que haber después un proceso de formación de autoridades judiciales, de autoridades de abogados, para que sepan funcionar en el sistema. Habrá un sistema de evaluación, por si falla. Siempre en los reglamentos europeos hay un sistema de evaluación, por si en el procedimiento se ve que hay algo que falla. Entonces, pues, se puede cada 5 años revisar el funcionamiento de los reglamentos, por si hay que hacer algún tipo de modificación. Y, muy importante, se modifican todos los reglamentos de cooperación judicial civil. Todos. Con el objeto de incorporar en cada uno de los 12 reglamentos las normas de digitalización, para que no haya dudas. ¿De acuerdo? Y, por lo tanto, nos encontramos ahí con esos anexos. Una pequeña valoración. ¿Vamos bien de tiempo para unas conclusiones? Vale, perfecto. Una pequeña valoración inicial. Bien, yo creo que la Unión Europea tiene claro que es estratégico avanzar en la digitalización de la administración pública y la digitalización, por lo tanto, de la administración de justicia, como servicio público que es. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí nos encontramos en una cuestión de carácter estratégico que la Unión Europea tiene claro, y eso tiene que trasladarse a la cooperación judicial entre autoridades de diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Lo cual tiene, lógicamente, unas ventajas, pero tiene también unos desafíos. Desafíos tecnológicos, desafíos de respeto de los derechos fundamentales, sobre todo en temas de protección de datos, temas vinculados al acceso a la justicia, notificaciones correctas, todo. Por tanto, hay unos desafíos también a tomar en consideración. Por eso la Unión Europea intenta superar una actuación fragmentada. Es decir, veíamos una diferencia en Europa, ya saben ustedes, digamos, es un territorio que cubre 27 estados, con tradiciones jurídicas y economías distintas. Y, por lo tanto, hay niveles distintos en cuanto a la digitalización de las administraciones públicas. Por lo tanto, hay estados que han funcionado antes en la digitalización que otros, algunos con más medios que otros, y por lo tanto se trata de alguna forma de evitar esta acción fragmentada y que haya un cierto equilibrio, ¿no?, en cuanto a el nivel de digitalización de los estados. Por lo tanto, habría que hacerlo por medio de una acción, digamos, común de parte de la Unión Europea. Pero claro, aquí vemos una serie de riesgos que veremos cómo van a funcionar cuando se incorpore todo, ¿no? Y esos son los estudios que vamos a desarrollar a partir de ahora, a ver cómo va a afectar, por ejemplo, a la seguridad jurídica, cómo va a afectar a la previsibilidad, cómo va a funcionar efectivamente la interoperabilidad de los sistemas. Van a poder ser auténticamente interoperables, ¿de acuerdo? Porque hemos encontrado que en el ámbito judicial no hay tradición, en el ámbito registral sí que hay tradición, y sin embargo vemos algunos problemas en el ámbito registral, ¿de acuerdo? Sobre todo registros de la propiedad, registros civiles, vemos algunos problemas todavía de interoperabilidad entre los registros de los diferentes países, porque las tradiciones son distintas. No es lo mismo un notario
en España que un notario en Irlanda, y no es lo mismo un notario en Kiel y un notario en Múnich, son distintos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que hay países incluso con sistemas notariales distintos, otros aquí, y tenemos que ver cómo funcionamos todos, ¿correcto? Por lo tanto, sin atacar las identidades de cada país. Es decir, el sistema notarial, registral, judicial es el de cada país, pero tenemos que ver cómo podemos funcionar todos de forma uniforme en los sistemas de cooperación intraeuropea. ¿De acuerdo? Eso es importante. Esto va a llevar a cabo otro riesgo que son exigencias de tipo tecnológico, como no. Hay que formar a los jueces, hay que formar a los abogados, hay que formar a la población. Yo no sé cómo está el tema aquí, pero en España vemos un gran salto generacional en el ámbito digital y hemos tenido que adoptar medidas serias de protección a colectivos vulnerables. Por ejemplo, en las autoridades bancarias actualmente tienen la obligación de un día a la semana o dos atender a personas mayores presencialmente en el banco. Tienen la obligación de hacerlo. Y eso fue gracias a una campaña popular, porque dijeron de repente, todo pasamos a banca electrónica. Claro, personas de 70, 80 años decían, ¿y cómo funciono yo? Si yo quiero ir al banco, hablar con el señor del banco, preguntar cómo está mi estado bancario, hacer las transferencias ahí. Entonces, claro, se le obligó a las autoridades bancarias, a los bancos, tenemos que proteger estas diferencias de formación digital. No es lo mismo las generaciones, como muchos que estáis aquí, que habéis sido nativos digitales, nosotros que hemos tenido que aprender a la fuerza, pero personas que tienen 80 años que no saben lo que es eso. Y entonces, quizás sea un poquito tarde para aprender. Vamos a ayudarles en el proceso, ¿no? Hemos de ayudar a colectivos vulnerables. Y sobre todo hay que tener en cuenta que aún hay algunas lagunas. Por ejemplo, el sistema, utilizar el correo electrónico en el primer emplazamiento, quizás no sería el primer emplazamiento, la primera notificación. Quizás no sería lo más recomendable, porque puede que el sistema de correo electrónico no sea seguro, no llegue la notificación, no tengamos acuse de recibo y por lo tanto no le permitamos contestar a la demanda. Por ejemplo, cosas como esas, ¿no? Por lo tanto, digamos que esta acción tiene unos riesgos que comportan no solo crear un excelente reglamento, en su caso, si se estima, sino también medidas de carácter formativo, tecnológico, es decir, capilarizar a toda la población, ¿no? Y bueno, pues estos son, digamos, un poquito mostrarles qué es lo que estamos haciendo en este ámbito, qué beneficios puede reportar, pero también qué riesgos tenemos que entender que hemos de defender, sobre todo por defender esos colectivos vulnerables y defender, digamos, sobre todo el derecho fundamental de tutela judicial y de acceso a los tribunales. Nada más. Si tienen alguna pregunta, estoy a disposición y ya está. Muchísimas gracias. ¿Quedó claro? Gracias, professor Guilherme. Podemos abrir para debates. Alguém quer se manifestar? Bom, eu tenho. Dentro dessa perspectiva de cooperação, de digitalização judicial da matéria civil, qual é esta plataforma? Sí. Tiene una abrangência que puede impactar en el derecho internacional privado. Sí, sin duda. ¿Cómo piensas sobre estas? Sí, sin duda. Lo que estaba diciendo, vamos, primero va a afectar en el sistema interno, porque lógicamente, es decir, el uso de estos mecanismos se prevé solo entre Estados partes, pero en el reglamento se permite que se utilice también internamente. Es decir, que un juez de Madrid y un juez de Barcelona puedan utilizarlo, o un juez de Ámsterdam con un juez de Utrecht, ¿no? Puedan utilizarlo. Por tanto, los Estados miembros puede que lo que hagan es ampliar su uso, pero tienen que hacerlo en base voluntaria. Por lo tanto, es así. ¿Qué va a hacer? Es decir, ¿cómo va a facilitar, cómo va a afectar al derecho internacional privado? Yo pienso personalmente que el sistema de derecho internacional privado va a quedar, digamos, va a quedar intacto. Lo que vamos a hacer es incorporar una nueva herramienta. Es decir, recuerdo ayer cuando estábamos hablando cuando Nicolás estuvo hablando de cómo la incorporación en el ámbito artístico de nuevas tecnologías generó problemas, pero luego adaptaciones, ¿no? Cómo pasamos de los teatros a la música grabada, del teatro al cine o ya a los sistemas. Aquí pasa lo mismo, es decir, hemos pasado de un mecanismo totalmente administrativo o consular por lo tanto, de alguna forma lo que estamos haciendo es
incorporar una nueva herramienta para buscar el mismo objetivo. Sí, pero esta nueva herramienta Sí. irá a hacer una uniformización de procedimientos. No afecta a la uniformización de procedimientos. Es decir, no. Es decir, el procedimiento civil español va a ser siguiendo distinto del procedimiento civil italiano. Va a ser siguiendo diferente. Lo que pasa es que la forma de comunicación entre las autoridades judiciales se va a ver facilitada. Igual que lo que hacía antes los reglamentos, los convenios y los reglamentos, los convenios AIA, de que es facilitar, es decir, un convenio, yo siempre digo, cuando explico esto a mis alumnos, les digo, esto es un mecanismo de suma y sigue. Suma y sigue en el sentido de que la primera cooperación es una cooperación de carácter consular, históricamente, ¿no? Es decir, primero pasamos de no cooperar a cooperar consularmente. Y después nos inventamos el sistema de autoridades centrales. Y el sistema de autoridades centrales no sustituyó el sistema consular, pero lo que hizo fue facilitarlo y generalizar, centralizado todo. De tal forma que establecimos mecanismos para facilitar con garantía de derechos. Acordaros, los convenios AIA y el convenio OEA-CELIC lo que hacen es garantizar pues, suspensión de plazos mientras se comprueba si ha habido notificación o no. Es decir, intentar ver cómo podemos combinar una agilización de la justicia con un respeto de derechos, ¿no? Por tanto, la incorporación de más y más mecanismos, en este caso digitales plenamente, lo que hacen son herramientas que van en los mismos objetivos, pero mejorándolos. Pero el sistema procesal interno va a ser el mismo. Es decir, cuando tenemos una sentencia y tenemos que ejecutarla, no sé, en Francia, una vez que ha sido declarado el exequatur o una ejecución directa, el procedimiento de ejecución es el francés de la sentencia. Pasas al segundo nivel, y ahí tienes que, lógicamente, pues, estar asesorado de un abogado francés para ver cómo se ejecuta en Francia una sentencia de condena en cantidad, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, tan solo va a afectar a lo que es el nivel intraeuropeo. Pero, lógicamente, los Estados miembros van a decir, me funciona, me gusta, me lo quedo. Para mi sistema interno. Y eso ahí se va a generar desde arriba todo un esfuerzo en el que los estados voluntariamente van a ver cómo van a poder capilarizar sus sistemas. Pero, lógicamente, se permite. Por favor. Na verdade, duas em uma colocação. O senhor citou a questão da vulnerabilidade, por exemplo, das pessoas mais idosas. E até a outros grupos vulneráveis. Né? Talvez aqui no Brasil a maior vulnerabilidade seja dos pobres, os que não têm acesso ao meio digital, que aqui para nós são milhões. Ao mesmo tempo, o senhor citou aí também a questão da proteção de dados pessoais. Então a pergunta envolve, a colocação envolve ambos os aspectos. Num primeiro lugar, essas pessoas não somente não têm acesso, como o senhor citou, mas muitas vezes não querem, como também o senhor referiu. Mas pode acontecer de outros grupos também não quererem. Por exemplo, nós temos aqui o direito à desconexão, por exemplo. Porque esse é um sistema que nos obriga necessariamente à conexão. E nesse mundo onde há tantos outros modos alternativos de vida que nós temos que observar. Eu tenho dois colegas lá no Rio Grande do Sul, os dois são advogados trabalhistas. Eu lembro que há 20 anos atrás, um pouco mais, acredito que a professora Alice conheceu lá no ensino, a professora Ângela Kirchner, eles compraram um sítio na zona rural de Novo Hamburgo, Lomba Grande, da Grande Porto Alegre, junto aos morros, e eles escolheram o sítio, 3, 4 hectares, para criar algumas ovelhas, tem um laguinho com peixe, mas escolheram criteriosamente no local onde não tinha sinal de celular. Porque eles queriam sábado e domingo para lá descansar, eles não tinham nem televisão. Eles não, nós vamos para cá para conviver. Então, como que se vê isso na relação ao direito à desconexão? É a primeira colocação, ou seja, de um modo alternativo de vida, porque todo o sistema nos leva a isso, nós caímos necessariamente nesse desaguadouro aqui. E a segunda colocação, que de certo modo o senhor falou, foi discutido no penúltimo painel de ontem. O professor Wilson Roberto, lembro que citou, e outros colegas, da questão de ter acesso aos processos judiciais. Aqui no Brasil isso é um escândalo, na rede. Nós localizamos o processo de todo mundo. Ainda no último sábado faleceu uma tia minha lá em São Cepé, que é minha terra, aos 80 anos, e eu fui procurar, dei o nome dela para procurar a funerária.
Eu mandava uma coroa de flores. E a primeira coisa que apareceu foi 2 processos. Ela era produtora rural, nos quais ela era parte. Sim. Isso aconteceu no último sábado ainda. Quer dizer, eu não estava procurando nenhum processo judicial da minha tia. Eu queria saber qual a funerária que ela estava sendo velada. Então, eu gostaria de ver um pouquinho mais nessa questão da proteção, não somente dos dados pessoais, na própria imagem das pessoas, nessa sistemática na Espanha e na União Europeia, porque certamente nós temos muito a aprender com vocês lá. No, por favor, todos estamos aprendiendo. Y nosotros muchas veces aprendemos de los errores que cometemos. Sí. Eso es importante. La primera cuestión sobre la vulnerabilidad y sobre el derecho de la desconexión. El derecho de desconexión, digamos, se está implantando en muchos Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito laboral. ¿De acuerdo? Yo siempre he pensado que, aparte de que la normativa del trabajo prevea estos mecanismos de desconexión, yo creo que también es un ejercicio de responsabilidad y libertad individual. Aparte, no digo que... Es decir, yo personalmente esto lo apago todos los días a las 10 de la noche. Lo apago a las 10 de la noche. Siempre, todos los días. Yo tengo limitado mi acceso a las redes sociales, temporalmente. Yo solo accedo media hora al día a Instagram, solo. Y cuando llega el día, se cierra. Esto también es un ejercicio mío de responsabilidad, de no estar obsesionado por las redes. Primero podemos adoptar medidas personalmente. Primero. Pero, lógicamente, tiene que haber en el ámbito laboral, en el ámbito de trabajo, tiene que haber una limitación, lógicamente. Yo creo que es respetable, y no solo respetable. Yo le diría que hay un derecho humano a la desconexión, sobre todo de los trabajadores. Yo soy partidario de eso. Y poco a poco estamos viendo cómo se está implantando esta idea y creo que va a tener éxito. Pero estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de, vamos a ver, cuando una persona tiene un procedimiento, vamos a pensar en cualquier tipo de procedimiento. Un procedimiento de reclamación por un accidente de circulación, correcto, transfronterizo. En verano, un coche español tuvo un accidente con un coche italiano en Porto, en Portugal. Tuvieron un accidente de circulación. Ese accidente de circulación inicia un procedimiento judicial. Primero vamos a pasar a las autoridades, hay un esto, y cuando vuelves a tu casa inicias un procedimiento, ¿correcto? La diferencia entre antes y ahora es que esa persona, cuando acude un abogado, ese abogado va a funcionar en línea. Yo voy a hablar con mi abogado. Mi abogado va a recibir la notificación y me la va a comunicar a mí. Yo no tengo que estar contactado con la red si no quiero. Es decir, es a través de mi abogado que mi abogado va a iniciar el procedimiento, ¿de acuerdo? Presentando la demanda que yo le pida, y cuando llegue la autoridad judicial española y de repente necesite notificar la demanda a la parte italiana, pues lógicamente esa fase de notificación se hará a través del mecanismo. Pero el ciudadano eso no lo percibe. No lo percibe. Es decir, tú tendrás tu identificación. Si tú quieres iniciar tú el procedimiento, sí, puedes hacerlo. Pero yo siempre digo, en un procedimiento internacional es mejor ir siempre con un abogado. A no ser que tengas una gran formación jurídica. No es lo mismo un procedimiento interno, de escasa cuantía, en el que tú puedes ir sin abogado, pero en un procedimiento internacional, aunque sea de pocas cuantías, yo creo que es siempre conveniente porque es de manejarte con sistemas distintos, con lenguas distintas, y siempre es conveniente ir a una persona abogada, y esa persona abogada ya recibe, ya está conectada. En España están conectados los abogados. Los procuradores, que son los que reciben, es el colaborador de la autoridad del abogado, es el colaborador, el procurador, todos los días lo reciben en su WhatsApp, todos los procedimientos, se los comunican a los abogados hablan con los clientes. Por lo tanto, el cliente no tiene por qué percibir una diferencia. Y en cuanto a la protección de datos, lógicamente, en todos los Estados miembros de la Unión Europea, en España también, se está produciendo una digitalización del procedimiento. Todos los procedimientos van a estar accesibles en línea, como sucede en muchos países, no es nuevo. ¿Qué sucede? Que para poder hacerlo hay que anonimizar los documentos por protección de datos. Tú no puedes poner que tal persona que falleció tal día, los herederos presentan, tú no puedes ponerlo tal cual. Tienes que anonimizar los datos. Tendrás los datos del expediente, tendrás los datos, pero no vas a poner determinados datos personales, porque lo prohíbe el reglamento. Por lo tanto, va a haber una preocupación en que en ese acceso público de expedientes judiciales no se vulneren derechos fundamentales como la protección de datos. Y claro, lógicamente afecta también a temas como derechos de la personalidad.
Por tanto, hay ayudas de la normativa de protección de datos. Por favor. Muito interessante, queria continuar na questão do processo judicial, mas não pelo lado do anonimato ou segurança de dados, mas pelo lado da segurança das partes para não ter fraudes. Hoje em dia, com deepfake, uso de inteligência artificial, eu posso me passar pelo professor Marcos e entrar com uma petição no processo do professor Marcos, como se eu fosse o professor Marcos, e ele vai ter dificuldade de provar que não foi ele que peticionou, e aquela petição pode causar um problema para o autor ou para a parte num determinado processo. Sim. Isso sem falar na perda de dados, que quando o processo era físico, nós sabíamos que o processo estava num determinado lugar guardado. Mas nós ouvimos constantemente de ataques cibernéticos em que documentos são sequestrados para um resgate depois por bitcoins ou Sim. qualquer coisa assim. Sim. ¿Existe a preocupación con la seguridad del sistema? Por supuesto. Claro que existe la preocupación. Igual que existe la preocupación que un edificio donde están los documentos papel no pueda tener un incendio o quede arruinado por una devastadora lluvia y una inundación. Es decir, siempre hay preocupación por mantener este tipo de documentos protegidos. En el ámbito digital, todavía más. Por lo tanto, hay una agencia europea que se preocupa de la protección de ese tipo de documentación, solo para eso, y lógicamente ayudado por Europol y otros instrumentos, digamos, de carácter policial. Por supuesto que existe la preocupación. Hay riesgos, no cabe duda que hay riesgos de suplantación de la personalidad, pero también como existen los pagos bancarios o puede existir también en otros sistemas también analógicos. Es decir, hay mecanismos de antifraude vinculados a la actividad policial, vinculados a la actividad notarial, vinculados, por supuesto que los hay, lo cual no quiere decir que sea perfecto ni que no haya casos que puedan escaparse. Pero digamos que es una preocupación, sin duda es un riesgo. No cabe duda que es un riesgo. Pero claro, que se están adoptando todas las medidas. Por ejemplo, en el mecanismo de digitalización de documentos públicos del año 16, existe la posibilidad de cuando una autoridad recibe un documento público de otra autoridad europea y diga, no, creo que esto no está bien, he recibido un documento que me ha adjuntado un titular del registro civil de este país vinculado al nacimiento de esta persona, dice, lo siento, pero he visto muchos documentos de Estonia y este me parece raro. Yo puedo preguntar a la autoridad de Estonia y todo un sistema de actuación contra el fraude de documentos públicos. Eso lo prevé el propio reglamento. Prevé ese reglamento de cooperación, de lucha antifraude, sobre todo para los documentos públicos que pudieran ser falseados. No es perfecto todo. Son riesgos vinculados a las nuevas tecnologías que asumimos o no asumimos, y en este caso hemos decidido asumir. Lógicamente pondremos todos los mecanismos y medidas, pero no quiere decir eso que no podamos evitar fraudes. Igual que se producen en otros ámbitos, en el sistema aduanero, en otros. Pero bueno, es parte de los riesgos de la tecnología. Seguir peleando contra ataques cibernéticos, contra cualquier tipo de figura como los deepfakes, por supuesto. No. Pero vamos, se ponen las medidas. Si alguno escapa, pues bueno, no quiere decir que todo el modelo en sí mismo sea inválido. Sencillamente que hay que seguir profundizando en medidas de seguridad. Elias, por favor. Gostaria de saber do senhor se há uma pesquisa, um diagnóstico prévio de possibilidade de interoperabilidade desses sistemas para a criação do sistema mãe. Sim. Ou seja, se já foi realizado um diagnóstico da possibilidade de integração dos sistemas de cada país com o sistema mãe. Es que, claro, todo esto, estos reglamentos vienen de toda una experiencia previa de años y años de intentar ver cómo podemos interoperar en otros sistemas. Se empezó con los mecanismos, por ejemplo, se empezó primero con los registros mercantiles, ver cómo podían interoperar, y después se pasó a los registros civiles, y actualmente estamos en los procedimientos judiciales. Y poco a poco hay estudios de campo sobre cómo podemos ser interoperables. Hay muchos estudios de campo. Es decir, yo le invitaría, si le interesa, por ejemplo, en el ámbito de los registros de la propiedad,
existe toda una iniciativa, varios proyectos de cómo podemos interoperar los sistemas de registro de la propiedad entre los Estados miembros. Lo han hecho los propios registradores de la propiedad, ayudados con la Unión Europea, con fondos, y han visto cuáles son los mecanismos electrónicos de... Hoy por hoy todo el sistema de registro de la propiedad son electrónicos en todos los países, ¿no? Entonces, ver cómo pueden colaborar en los diferentes estados y ver cómo se puede generar un lenguaje, y todo eso parte además de estudios de taxonomías, estudios lingüísticos, estudios de todo tipo, de forma previa, e incluso hay un proyecto buenísimo que es, que se llama, no me acuerdo el nombre ahora, perdón, en registro de la propiedad, es espectacular, porque claro, incluso en el ámbito de los derechos reales hay lo que se llaman, son números clausus los derechos reales, ¿no? En cada país hay unos derechos reales que son números clausus, no hay más, correcto. Pero esos números clausus cambian de un país a otro. O sea, no es lo mismo los tipos de derechos reales, números clausus que se generan en España que se generan, no sé, en Austria, ¿no? Por ejemplo. Y entonces se ha creado un proyecto en el que trabajan profesores de Derecho Civil, registradores, notarios, jueces, financiado por la Unión Europea, para generar equivalencias. O sea, y se ha establecido ya todo un programa, toda una especie de prontuario diciendo, bueno, cuando hablamos de tal derecho real en Austria, significa en España este, y es equivalente. Y entonces, como todos los reglamentos permiten la inscripción de derechos equivalentes por medio de una adaptación, pues se permite, se llama así, adaptación, es el proyecto. Y entonces está funcionando así, es decir, si os estáis fijando, no es solo una labor del legislador europeo. Todos los actores han de intervenir. Los jueces, los registradores, los notarios, los abogados, todos tienen que intervenir. Nosotros como profesores, explicándolo en clase, para que los estudiantes se adapten a esto y sepan cómo funciona. Los colegios profesionales, los notarios, los mediadores, todos. Entonces, eso nos compete a todos. Y por lo tanto, cuando ves que se va a acercar, ves cómo puede afectarte a ti y adoptas medidas desde abajo. Y eso es un ejemplo de cómo está haciéndose. Y lógicamente los informáticos están participando también. Es esencial. Bueno, no sé si... ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agora vamos passar à segunda parte, que é com o professor André. Eu gostaria que o Vitor fizesse a apresentação. Pode ser? Claro, pode ser. Bom, pessoal, esse é muito bacana estar aqui hoje com o Leander, porque eu sempre falei para ele, a gente trabalhou junto na Bélgica, e eu sempre falava para ele sobre o Codaí. Falava, a gente tem um evento lá no Brasil, uma hora evento de direito autoral, no momento que a gente encontra todos os amigos, autores. Então, ele veio passar um tempo aqui no Brasil, e aí eu falei, venha, tenta conciliar a viagem com o Codaí para você viver esse momento. Então, está sendo bem bacana estar com ele aqui. O Leander, a gente trabalhou junto na KU Leuven, que é uma universidade católica da Lovânia, e a gente trabalhou no Centro de Propriedade Intelectual. Hoje ele continua trabalhando lá, fazendo o doutorado dele, e a pesquisa que ele vai apresentar hoje é parte não só um pouco da pesquisa do que ele fala do doutorado, mas também de uma discussão maior que tem na União Europeia sobre dados não pessoais, né? Eles têm, para além do arcabouço regulatório de propriedade intelectual, eles têm um arcabouço regulatório específico para dados. Então, dados gerados pela internet das coisas, dados derivados de pesquisa, dados derivados do poder público. Então, é interessante também essa abordagem que eles têm específica, e é interessante também que, às vezes, a gente tem uma sobreposição dos conceitos de dados pessoais e de propriedade intelectual, e como é que isso como é que a gente lida com isso, né? Então, I was basically introduce a little bit about you and about your research, but now the floor is yours. Feel free to share also a little bit with us about you and about the context of this research. Yes, so I will speak in English. I hope that is fine with everyone, and I assume that everything that Luca said is accurate. I don't know. I also have some slides today, if you can make that full screen, but that would be very much appreciated. But first of all, I
course, very much thankful for also the invitation from Professor Blachowicz and, of course, the organizers of this conference. I will be talking a bit about what the EU is doing with data, and specifically synthetic data, which is something I will explain a bit what I mean with. Okay, well, if that is large enough for everybody, then that is fine. So I will talk a bit about synthetic data and non-personal data, which is something that the EU is regulating in specific ways. But also just before I dive into this, if there's anything that I mentioned that is a bit unclear, feel free to interrupt me. I'll try to explain and be clear about all the different aspects of what I'm talking about. So first I will provide a bit of a background on what is AI-generated content, which is, of course, a much discussed topic in copyright and IP, but also in broader discussions about data. And then I will focus a bit on what I mean with synthetic data. And then I will dive a bit deeper into what is the EU really doing about this type of data. And there's quite a lot of moving pieces. Happy to explain some of these in greater detail. So I wanted to start this with baby peacock, which I included the Latin name was Pavo. I don't know if that's perhaps more accessible name, but it's if anybody has here heard of this, this is something that people have maybe heard of as a bit of a meme. It's basically the phenomenon that now when you enter a name, a phrase into Google, for instance, in this case, baby peacock, which is well, the baby version of a peacock, you will probably see that or recognize that, well, at least according to me, the ones I selected, those are AI generated. They are not real photos, but they are, what now have in the information ecosystem. So I'm wondering what is really the legal framework for this. So what legal rights and obligations address such outputs of AI generated or AI generational models, this output data from these models that many people are using. So of course, some of the big discussions that have also been held here, and specifically of course in the Brazilian context, but also some of the discussions about the AI Act and the EU approaches to AI-generated content. There's, of course, this broader dimension that these outputs could be potentially copyright protected. And then, of course, you have certain questions regarding the originality. And in the EU, at least, there is a standard that has been determined by the Court of Justice, but it has not at the European level been applied to an AI-generated content. Of course, there's also the question of authorship, which is very pressing, and it's not exactly quite clear in the EU specifically how authorship is attributed. And of course, there's also some potential protection by related rights. So in the EU, we have had this sort of misadventure with the sui generis database rights. So we have a protection for databases. This could also potentially cover certain databases that contain, for instance, AI-generated outputs. But I want to take the discussion a bit into a different direction. So just let's assume that the copyright and related rights does not apply. So whether we say, okay, whether we are asking if it's copyright protected, or whether it's protected by a related right, if that potentially may not be the case. So what are the applicable EU rules regarding data specifically? So this output content that can be considered data, and I will explain a bit further what is meant by data. So independent of its potential copyright status, and what does it really mean to treat these AI-generated outputs as synthetic data? So data that is synthesized, it's created in some manner, maybe by an AI model. What does that entail? So I mean,
the general perspective could be that we have on the one hand synthetic data and copyright protected content, and there may be some overlaps. So where some of the synthetic data is then further used in further works or sufficiently modified to qualify for an original expression. But I want to focus specifically also on this on the left side. So what does it mean to just look at synthetic data, which could mimic creative content, creative outputs as we usually consider them in copyright, but that, well, as the Baby Peacock example may show, may also be quite prominent in the information space. So I should perhaps clarify that the phrase synthetic data as such under EU law does not have a single legal definition. There has been some discussion, especially from like the data protection side, to highlight that synthetic data is some data that's artificially generated from original data, but that also then preserves the statistical properties of some of the original data. So this is one application of the idea of synthetic data that is particularly useful for also creating population level data for data that may have some personal origins. More broadly, from the International Electrotechnical Commission, which is a big standardization body, they propose this idea of synthetic data as something that is artificially generated, but that mimics real-world data and can be derived from that real-world data, or generated purely from algorithms or mathematical models. So most outputs from the big generative AI models that most of us are probably quite familiar with at this point. There has also been some judicial interpretations on the limits of personal data that may provide us with some, starting points for understanding synthetic data. So a recent case that was decided last year held that fictitious data, so data that is not, really does not relate to an identified or identifiable natural person, and that does not actually exist, does not constitute personal data. So we know that fictitious data should ideally not be covered by the data protection rules that we have in Europe, and I assume also here in Brazil. And there's further procedural aspects that have been addressed by the Court of Justice about, for instance, what the data is to the processor, that this is irrelevant for considerations of personal data protection, but they don't specifically address what we really understand perhaps in the literature as synthetic data. So there's no single authoritative interpretation of synthetic data, but I would say that based on these changes in the information space, I think we can agree that synthetic data is something that we should be paying attention to. So my position would be that synthetic data can be understood as something we call in the EU as non-personal data. So we have in several instruments, we have a broad understanding of what data is. We have these definitions that have been adopted by the Data Governance Act, the Digital Markets Act, and the Data Act. And I will get into those a bit in a minute, which basically says that this is any digital representation of acts, facts, or information, and any compilation thereof, including in the form of sound, visual, or audiovisual recordings. So sound, visual, and audiovisual recordings, those are, sound familiar to copyright scholars. That these are what a lot of the creative content we usually discuss covers. So, but within that broader field of data, we have, of course, this distinction between personal data, and as the Court of Justice has also clarified, that this does not specifically cover fictitious data. This brings us to the idea of non-personal data, which is, it's in the negative definition of personal data, and appropriately, it is simply defined as data other than personal data. And the Free Flow Non-Personal Data Regulation, Digital Markets Act, at the so I will delve a bit further into these instruments, but for now, the important distinctions I would try to make is that we have some, within this
field of synthetic data, within the broader scheme of data, we have perhaps some understanding of synthetic data that could potentially be re-identifiable, thus putting it inside the personal data protection scheme. We also have some synthetic data that may be non-personal data, but could eventually potentially be copyright protected. So, but in between those, we have, of course, also synthetic non-personal data. And well, what rules apply to that? That is quite a question that that I will try to unpack a bit. But my starting point are these definitions. So the understanding of what is data and what is non-personal data, and really the starting points of these legislations that really try to address, okay, we have these data somewhere, and what rights and obligations can we really presume there to exist for these broader categories? So I would try to approach this as trying to understand a new legal ontology of synthetic data, and so there is a bit of a limited approach in the initial legislation that addresses non-personal data. So, for instance, in the first, a regulation of non-personal data, and I should say this is a regulation within the scheme of EU law, so it is direct effect across all EU member states. It's a so-called free flow of non-personal data regulation. It addresses mainly very specific aspects of data localization, and it encourages cooperation that cannot be refused between certain actors that have been requested to share data. It addresses data processing services, so cloud providers, and encourages self-regulation. So this does not really provide us with some very specific understanding. Okay, we have non-personal data. This is the person that has rights and or obligations related to that data. Similarly, the Digital Markets Act is also a regulation, as Professor Palau mentioned on Monday. The act term is cosmetic. It's just a regulation in the scheme of EU law, and it addresses mainly obligations of so-called gatekeepers, which are certain service providers that are designated by the European Commission. So regarding non-personal data, it clarifies these obligations that it shall not use the non-public data of business users. It shall not provide data or it shall provide the relevant data to advertisers and publishers, to provide tools for end users and authorize parties to port data, and it shall provide business users access and use of data provided or generated by the use of a service. And more broadly, it requires that any third party providing an online search engine to access to certain forms of non-personal data. So basically, this is addressing issues where there's search engine market concentration. So these are very specific obligations only incumbent on these gatekeepers. I should make that very clear. These are, of course, obligations that if we have some non-personal data, and of course it could, hypothetically, cover certain forms of creative content or creative synthetic data that mimics other copyright protected works, that could be covered. But at the moment, the list of entities that have been designated as gatekeepers, of course, there's the usual suspects of the big tech firms, but there could also be, of course, further firms that have these obligations. I want to focus a bit more on the most recent data legislation. So we have the Data Governance Act, which came into was adopted in 2022, and here I want to focus on exactly the definition of what a data holder is, because this definition specifically has some material in it that we don't really know the source of. So this is a definition that says a legal person or a natural person which has the right to grant access to or to share certain personal data or non-personal data.
So there is this presumption that the data holder has these specific rights. We similarly have a definition of a data user, which has specifically has to have lawful access to certain personal, non-personal data, and has the right to use that data for commercial and non-commercial purposes. So in effect, what this Data Governance Act does through defining these positions, it creates a certain ontology of implicit rights. So we have these two definitions. We have specific parts to the regulation that regulate specific situations. So the reuse of categories of protected data held by public sector bodies, requirements for data intermediation services, and this new notion of data altruism. But within that scheme, that specific scheme of the Data Governance Act, these three chapters, which really do address relations concerning non-personal data, we have these implicit rights to grant access to non-personal data, to share certain non-personal data, and to use non-personal data for commercial and non-commercial purposes. Now, these may sound relatively consistent with what we know from intellectual property rights, from copyright and related rights, but these are very much in this specific situations. They are hidden within these definitions of who these particular actors within those chapters and the situations they regulate. That's where they are contained. Similarly, we have in the Data Act, which we have a somewhat different definition of what a data holder is. We have a natural or legal person that has the right or obligation to use and make available data. So in distinction to the Data Governance Act, we have some understanding also of obligations to make to use and make the available data. Whereas in the Data Governance Act, it is squarely focused on rights. So within those specific situations regulated by the Data Act, so we have something, it's called business-to-consumer and business-to-business data sharing. This is effectively referring to Internet of Things data sharing. So when there's a connected device or related service, so for instance, like an Amazon Echo that is collecting certain data, there's a new regulation for who has to share that data, if it's controlled by a certain entity, and how that can be then shared also with third parties. We have certain regulations regarding those obligations in Chapter 3, and in Chapter 5, there's also a new regulation on the business-to-government data sharing, which is organized around this idea that certain public sector bodies have an exceptional need to use data. And so here again, within the definition of a data holder, I would argue that there are these implicit rights or obligations to use non-personal data and to make available non-personal data. So this is already moving us closer, not just to a rights-focused approach, but also one focusing on obligations. But putting these all together, so this legal ontology of non-personal data and specifically how certain forms of synthetic data are regulated, we have to recognize that this is quite diffuse. So we have, on the one hand, we have the Data Governance Act with some implicit rights to grant access to non-personal data, to share certain non-personal data, to use non-personal data for commercial and non-commercial purposes, and the Data Act in specific situations to use non-personal data to make available non-personal data. And of course, there are some potential specific scenarios where the free flow of non-personal data regulation applies. We have also, of course, the obligations for those entities designated as gatekeepers regarding non-personal data in the Digital Markets Act. And of course, on the sidelines, you have this looming threat of the synthetic data being re-identifiable, so thus putting us back into the regime for personal data protection. And of course, on the other side, if this non-personal data is used in a creative context, it may then fall back in the copyright realm. So some of the implications that this regime might potentially provide, and I should have stressed here also that the Data Governance Act and the Data Act
The Data Governance Act is enforced, but it's relatively unenforced. The Data Act will come into force next year. But for any holder of synthetic data, or as a form of non-personal data, such as, for instance, this AI-generated image of a baby peacock, they may implicitly enjoy the right to share the data, for instance, in the context of sharing via a data intermediation service, which is a regulated entity under the Data Governance Act. They may enjoy the right to commercially exploit the data, e.g., so for instance, where the data is held by a public sector body. They may have the obligation to make the data available, so where this data is generated by a connected device under the Data Act, and so on. But the bottom line of this is that these implicit rights and obligations are highly contextual. These really depend on which specific instrument you're looking at, what specific coverage of that instrument is, whether there's, for instance, an intermediary involved, whether the data is shared by a public sector body, whether this is organized through data altruism, and so on. This is a continuous exercise that may emerge where you really are when you are solely focusing on synthetic data as a form of non-personal data. So I should highlight some caveats. So I have not so far addressed the constellation of different actors that are regulated here. So there's, of course, also the role of public sector bodies that is important. There's the data intermediation services, the data altruism organizations, and the DGA. Under the Data Act, you also have certain roles of users, third parties, data recipients, trade secrets is an important issue there as well. But and so each have specific roles, including certain rights and obligations. But I focused here on the point of origin with the data holders and data users. And of course, there's also further concerns regarding legal overlaps. So trade secrets and non-personal data is an ongoing concern. So if the synthetic data is maintained internally to an organization, it may fall also under trade secrets protection. There's of course also the question of mixed data sets, so where personal and non-personal data are not necessarily the same, but same piece of data, but they are put in close proximity to each other. And of course also the AI transparency rules and the role of general purpose AI model providers under the AI. So my conclusion is it's range of, do we have some sort of a peacock and an egg problem? To allude to the chicken and the egg problem. Well, I should perhaps there clarify that in the background of this regulatory framework for non-personal data is the rejection of an explicit intellectual property right to data, and specifically to non-personal data. So there was an idea that was discussed by the European Commission in a 2017 communication. Yet there was strong opposition from academia and industry. So more broader concerns were, of course, that this could be a threat to the public domain. From the industry, more that there could be further IP hold-up concerns, and of course also some of the experiences with the sui generis database right, which was already seen as a bit of a step too far in protecting data as such. So instead, what we have seen with the European Commission's approach is this idea of data control. And this is really a foundational idea of the EU data policy, the EU data strategy, and this idea of establishing common European data spaces. And but as we see, we have rejected this IP right to non-personal data, which could, of course, also cover synthetic data, such as the baby peacock ideas. But instead, what this data control approach has these implicit rights and obligations with further regulatory regimes that apply in specific contexts. So this language of rights and obligations raises, of course, novel questions. So where do they come from? That is a big one. But more broadly, is this really the appropriate regulatory approach? And does it really potentially make the handling of such purely synthetic data, that is non-personal data, more complex than it is necessary? So I think that is all I have to present on this
new, emerging, and very EU specific. Though, of course, with the Brussels effect, we may never know exactly the full extent of these things. So that is how non-personal data, synthetic data therein can be positioned. So thank you very much. Well, thank you so much for your speech. Interesting about the personal data. Anybody questions? I will try to speak in English. If I can, I will ask to look at translation. I'm a little bit bothered, or at least concerned, because we are living in a world that any data it have to be property of someone. If we are talking about synthetic non-personal data, why this have to be protected and regulated? Well, I would say I would perhaps agree more on the position that's been expressed in academia that this should not necessarily be protected. There's of course some dimension of the public domain that this could contribute to instead. But I think also returning a bit to the structure of EU law could help explain a bit why this is the approach that has been taken, because these, as I highlighted, these are very specific and context-dependent regimes that are triggered when we talk about non-personal data. So, like with connected devices, these were identified as a market where frictions could emerge, where there could be some divergences across EU member states. But it's also in an approach that was seen as necessary in order to create something what's called a data market. So this idea of common European data spaces really is a new format for creating a data market, so that there is this foundational idea of data control that is respected. Of course, does that really mean that all type of data needs to be subject to data control ideas, and so that it can be exchanged in the market? I think certainly not. But it's there's also, of course, there are implications concerning certain data that should be more available. So it's really about allocating certain value from data. So what we have in the Data Governance Act, for instance, regarding the data held by the public sector, the idea there is that this data should be made more available to whoever wants access to that data, because it is publicly held data. It's funded by tax money, so these type of ideas are also flowing into this. But of course, what really is the foundation? What really are the key building blocks of identifying who holds the data? If we know where the data is, what can they expect to be respected in that regard? Whether that is based on this new data law, or whether, like I mentioned, some claims of trade secrecy, these type of ideas, they flow into these discussions as well. So, I mean, there's of course some presumption also of privacy, of business secrecy. These ideas are also quite important in structuring these legal obligations. And you'll forgive me for not delving too deeply into the minutiae of, for instance, the business-to-government data sharing regime, which is very complex. But it's so there are certain ideas about property protection, control that flow into this, and some of them are of course quite legitimate. Others may be, well, there could be other interests at stake. So it's quite complex. But as I've tried to argue, I mean, this system of having implicit rights and obligations may also
makes things a bit more complex than necessary. Okay. Yeah. But one thing that one article that I read recently was the whole idea of the model collapse. That AI models fed with AI-generated data or synthetic data would eventually come to collapse and start to spew nonsense, start to spew slop, or like even like very nonsensical baby peacock pictures with like the feathers and such. I just wanted to know how much did it factor into your research? If there is a concern about model collapse, or if synthetic data is something that should be fostered at all due to these concerns. Yeah, I mean, I focus more on the output here quite clearly, but of course these will potentially be future inputs for the model development. These type of concerns of model collapse and model pollution. A lot of these terms have now been arising. I think specifically in the context of synthetic data, this may be even more acute because a lot of the information that is now available is, or in public resources, is more increasingly likely to be in some way perhaps generated by an AI. And but at the same time, the question of non-personal data has really been posed in a way in opposition to personal data, which is seen as too restrictive. So the non-personal data is claimed to be, at least by various surveys, to be the majority of data that is held. That is, and it's of course, from a business perspective, it makes sense. There's much, the rules for personal data protection can seem quite onerous, can be quite challenging. So the idea that non-personal data is more accessible and more legally viable as a category for exchanging data generally, to claim that whatever data you are handling is non-personal data, that can of course be more simply more accessible. Also for AI model developers that can claim, well, we didn't use personal data to train our model, we use non-personal data, and of course the question then becomes, how do you really establish that? But of course, if you then can claim that it's synthetic data, that is one avenue that is maybe more accessible, and yeah, I can't say like how far this will go, and specifically also what the implications are of synthetic data that go beyond just the more readily available like baby peacock images. I mean, synthetic data really also covers like really specific population level data that can reflect certain features of a population. It could also be data that is reflecting certain data about scientific data or machine generated data. So whether this synthetic data will then also be used for training, for instance, AI factories or something like that. I'm not sure, but it is of course, for all AI systems, you need data in order to train it, to develop a model. So whether this category of synthetic data, purely by virtue of the legal framework, will be the most dominant one, I cannot say. But of course, there is an avenue there. Thank you. May I ask a question? So you mentioned about the Brussels effect, and also we see that in our AI bill, there is a lot of elements that are very close to the AI Act. But we also have, for example, a definition for synthetic content and some transparency rules for synthetic content. Do you have something like that in the AI Act, like a definition for synthetic data or synthetic content, or some kind of specific rule that mentions synthetic data? I believe there are rules for marking content that has been generated by AI, but I'm not up to speed on
the latest the formulation of that. But yes, of course, I mean, there are concerns about broader training data that has been used for a variety of AI models, and whether this specifically will address also the capacity of also the risk of a model collapse. We will have to see. But I specific in various contexts, synthetic data that is not publicly available will of course still remain to be useful, such as in the industrial context or in the context of not beyond cultural production. So. Well, thank you so much for your speech, and eu gostaria então agora de encerrar o nosso seminário e vamos ter que Mas não ajuda isso, por favor. Eu faço uma ficou bom, né?